Hermanos, muy buenas noches. Tengo 6 de la noche con 3 minutos. Y bueno, vamos a seguir con nuestro estudio acerca de la Eucaristía. Tengo conmigo un extraordinario libro. Es como una enciclopedia, prácticamente es un diccionario patrístico, muy bueno. Son 700 páginas en realidad. Se llama Diccionario de Creencias de los Primeros Cristianos. Más de 700 temas que han escrito los padres de la Iglesia. Esto está compilado por David Berkot. ¿Quién es él? Es un sacerdote anglicano y ha escrito infinidad de documentos de una forma increíble. La historia no miente. Ahora, claro, si usted no cree la historia es diferente, pero eso es irrelevante, crea o no. Eso es totalmente irrelevante. Lo que importa son los hechos. Y eso es lo que importa. Opiniones, cada uno tiene su opinión, pero eso es irrelevante. Vamos a los hechos. Tema Eucaristía. Es un tema tan amplio. Por ejemplo, la entrada de Eucaristía son, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5, son 10 páginas. Ahora, no es todo, Hay más, cuando uno va a la historia va a ver que cada padre escribió bastante en la iglesia. Son más de 100 padres de la iglesia. Más de 100. Yo quiero que tengan en cuenta eso, más de 100. Pero lo que vamos a leer nos da una idea de lo que ellos creían. Usted se ha preguntado, ¿qué creían antes? Bueno, ahora vamos a ver lo que ellos creían. Esto ya lo había dicho, pero es bueno saberlo. Esta es historia. ¿Ok? Número 1, la doctrina de la Eucaristía. Hay un documento que se llama la Didaqué. Esa palabra Didaqué es griego, significa instrucción, enseñanza, eso significa. Fue escrito más o menos en el año 105, entre el año 105, entre el segundo siglo. Muchos lo ponen inclusive 190, otros tal vez después, pero más o menos. Esto es lo que dice ahí. Quebrando el pan, y el mismo pan, el cual es la medicina de la inmortalidad. Ahora, miren, yo quiero que tomen atención las palabras que usan, cómo ellos se comunican, algo que ya no se habla hoy. Pero así hablaban al principio. Así que, si ellos hablan al principio, es porque fue aceptado. Otra cosa muy importante es tener en cuenta lo siguiente. En Mateo 28, ustedes tienen su Biblia, dice así en el versículo 19, dice, vayan y hagan discípulos. Jesús dice a los discípulos, a todas las naciones. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice el 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, interesante porque póngase a pensar esto. ¿Viven los discípulos hasta ahora? Es una buena pregunta. Porque si usted dice, bueno, ya murieron, obviamente que ya murieron, hace 2000 años murieron. Entonces, la promesa de Jesús fue solamente a ellos porque les dice, yo estoy con ustedes todos los días. Pero si ya murieron, ¿cómo va a estar con Jesús todos los días? Hasta el fin del mundo. ¿Usted se ha preguntado esa frase lo que significa? Voy a volver a repetir. Versículo 20.
yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dice hasta el día que mueran, sino dice hasta el fin del mundo. Ahora, la pregunta es, si fuera hasta el fin del mundo, lo cual obviamente ningún discípulo vive hasta ahora, ¿no hubiera sido más fácil decir, bueno, voy a estar con ustedes todos los días hasta que ustedes vivan? Lo cual tiene más lógica porque ya los discípulos murieron. Pero cuando dice todos los días hasta el fin del mundo, me da a entender que los discípulos van a vivir hasta el fin del mundo, porque dice, con ellos va a estar. No dice, y estaré con todo el mundo hasta el fin del mundo. Dice, con ustedes, obviamente con los discípulos. Entonces, ¿por qué Jesús dice hasta el fin del mundo cuando Él sabe que no iban a pasar del año 70? Bueno, el último que murió en el año 90 fue Juan. Entonces, ¿por qué dice hasta el fin del mundo? ¿A qué se refiere? Bueno, hay una explicación. La explicación se ve en el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos vamos a ver que cuando las iglesias en Asia se van multiplicando, Pablo comienza a establecer obispos en Antioquía, en Alejandría, en toda Asia. Colosas, Éfeso, Filipos, Tesalónica, Roma. Roma, aunque no les gusta a los anticatólicos, Roma tuvo obispos, Constantinopla, en muchos lugares. Entonces, cada vez que establecían obispos, ellos no establecían solamente por decir, bueno, a ver, tú ponte en cargo de esto. No, ellos oraban con ellos y según lo que dice la carta a Timoteo, inclusive el libro de los Hechos, eran confirmados por los apóstoles. ¿Se acuerdan del último viaje de Pablo con Bernabé? Y Silas. Los hermanos oraron, todos los ancianos, y por el Espíritu Santo ellos fueron encargados a viajar. O sea, ellos fueron bajo una autoridad. O sea, Pablo no dijo, a ver, yo creo que se equivocaron, mejor me voy a España en vez de irme a Antioquía. No dijo eso. El que hizo eso fue Bernabé. O Barnabás, me confundí. Bueno, Barnabás. Porque no le gustó que Pablo negue a su sobrino ir con él. Entonces Barnabás se fue sin la autorización del pastor, de los apóstoles. O sea, hizo lo que le dio la gana. ¿Qué hizo? No sabemos. Muchos dicen, bueno, fue a predicar, otros no se sabe en realidad, porque Lucas no le interesó la actitud de Barnabás. No hay ningún documento que diga qué es lo que hizo allá. Uno puede conjeturar, pero no sirve para nada, es irrelevante conjeturar, porque número uno, no es la persona protagonista en Hechos. Pablo sí. Entonces Pablo ponía en cada lugar obispos. Recuerde, él tenía la autoridad apostólica, era apóstol. Y ponía las manos sobre Timoteo, perdón, a Tito también. Pero ahí no quedó todo. Timoteo y Tito eventualmente iban a morir. Pero ¿qué le dice Pablo a Tito y a Timoteo? Busquen a hombres sabios, no neófitos, para la obra del ministerio. O sea, empieza con los apóstoles, establecen obispos, y eso dice la Biblia. Y estos obispos, Timoteo y otros más, establecen a otros, hombres que tengan la capacidad de enseñar, y estos, una vez que muere Timoteo, van a buscar a otros. Entonces, la autoridad apostólica va pasando de uno en uno. Esa es la única manera. ¿Qué se cumple cuando Jesús dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Porque obviamente ya no existen los apóstoles. Entonces, ¿cómo entender hasta el fin del mundo? Significa, número uno, que la iglesia de Cristo nunca iba a caer en apostasía. ¿Se acuerda? Sí, somos mormones. ¿Qué pasa? Bueno, ¿usted sabe que la iglesia por 1800 años fue apóstata? Oh, no, no sabía. Sí, por 1800 años no se enseñó el evangelio. ¿Y cuándo empezó a enseñarse? Con nosotros, los mormones, en Estados Unidos. Sí, somos testigos de Jehová. Oh, ok. ¿Usted sabe que por 1800 años no se enseñó el evangelio? No, no sabía. Era apóstata la iglesia. Oh, ¿y cuándo se empezó a enseñar? Con nosotros. Somos los testigos de Jehová. Ok. Sí. Bueno,
¿Usted sabe que la iglesia fue apóstata por varios cientos de años? No. Bueno, por 1800 años no se predicó el evangelio del apóstata. Oh, ¿hasta cuándo? Hasta que vinimos nosotros, los adventistas. Oh, sí, con nosotros y así cada secta dice el mismo cuento. Bueno, que lo diga, ellos creen. El problema está en que miles de gente creen el cuento. Cuando la Biblia dice aquí, Jesús, estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que mueran? No, hasta el fin del mundo. O sea, nunca hubo apostasía. Les engañaron. Les engañaron. Nunca hubo apostasía. Y lo que me sorprende es más, ¿cómo pueden ser engañados? Bueno, hay una razón que pueden ser engañados. Ignorancia. Bueno, ahora ya no hay ignorancia. Porque usted ya sabe ahora que nunca la iglesia estuvo en apostasía. ¿Ok? Así que si alguien viene y le diga, disculpe, señora, señor, usted sabe que la iglesia estuvo en apostasía. Usted directo dice, no, sí, sé que nunca estuvo en apostasía, pero nunca supo que estuvo. ¿Por qué? Porque nunca estuvo en apostasía. Así que el engañado, yo no soy, sino usted. Y ya, se acabó. Porque la Biblia dice, si creemos a Jesús, Jesús yo lo creo, Jesús te creo, y tú dijiste, Jesús, que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo cual cuando vienen las sectas, que digan, bueno, hasta que apareció José Smith, hasta que apareció Russell, hasta que apareció Elena de White, o hasta que apareció fulano, mengano y lo que sea. Falso, totalmente falso. Falso. La iglesia no cayó en apostasía. Así lo dice Jesús. Yo le creo a Jesús. Por eso tengo aquí la Biblia. Ahora, eso lo dicen todas las Biblias. ¿Ok? Si alguien dice, bueno, es que, no, hay gente que dice, bueno, tu Biblia está mal. Sí. O tu Biblia no dice bien. Bueno, aquí tengo otra Biblia. Esta es la Biblia católica. Vamos a ver lo que dice la Biblia católica. Porque estoy leyendo aquí la Biblia, la versión. ¿Qué versión es esta? A ver. Yo tengo cantidad de Biblias. De las Américas. Ahí está la nueva versión de las Américas. Pero esta es la Biblia Nácar Colunga católica. Ahora, leer la Biblia católica, le voy a decir una cosa. No me va a llevar al infierno. Para nada. Si alguien le dice, oh, estás leyendo la Biblia católica, te vas a ir directo al infierno. Ahí mismo, directito. Ahí, mero, en el infierno. No lo crea, son cuentos. Leer Biblia católica a nadie le manda al infierno. Se los prometo, de veras. ¿Qué dice 28:20? Bueno, esto es lo que dice 28:20. Aquí está. Biblia católica. Escuchen bien. Enseñándoles a observar todo cuanto yo los he mandado. Ahora dice aquí, yo estaré con vosotros siempre. 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 Hasta la consumación del mundo. También tengo aquí esta Biblia en inglés. Esta es una buena versión en inglés. Se llama la Biblia Americana Estándar, que fue editada en el año 1995. Mateo, y es en inglés. ¿Okay? Aquí también usted va a aprender inglés, porque es el idioma comercial y mundial. ¿Qué dice Mateo 28:20 en inglés? Teaching them to observe the all commanded you and law, and with you always, even to the end of the age. ¿Qué significa eso? Significa así, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de las edades. Entonces vemos la evidencia que no hay ninguna evidencia de que va a haber una apostasía. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esto es la evidencia de que lo que enseñaron los padres de la iglesia durante los 300 primeros años es correcto. Es correcto. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Sí hubo herejías y apóstatas, pero eran grupos heréticos que fueron condenados por los concilios. ¿Me entiende lo que estoy hablando?
O sea, si alguien dice, ¿cómo que no? Si habían los arrianos, sí, son sectas. Y habían los apolinarios, sí, es secta. Y habían esto, había cantidad de sectas. Pero fueron condenados. Pero la iglesia en sí, no, porque Jesús prometió. Jesús, tú prometiste. Él lo prometió. ¿Ok? Yo le creo a él. ¿Qué prometió? Que él va a estar con la iglesia siempre. Entonces, siempre significa siempre, todo el tiempo. No dice voy a estar con ustedes un rato, luego me voy a ir y regreso. Nada de eso. Así que ya saben, si alguien viene con el cuento y les dice, oh, es que la iglesia cayó en apostasía y nosotros en esto, ni pierdan su tiempo escuchando a tales personas. En serio, ni pierdan su tiempo. Yo creo que más beneficioso sería que vean un partido de fútbol. No estoy diciendo ahora que diga, oh, el hermano dijo que vea. Bueno, es malo un partido. Pero que estaré escuchando falsedades, cuentos, mitos, leyendas que no tiene base en la historia. ¿Qué dice entonces? Dice, es la medicina de la inmortalidad. La tira que ustedes dieron la comida, la bebida a los hombres para gozo, para que ellos puedan dar gracias a ustedes. Pero a nosotros, ustedes nos dieron la comida y la bebida espiritual y la vida eterna a través de su siervo. Siervo es Jesús, o sea, el esclavo. Eso lo dice la Didaqué en el año 80, 140, perdón, estaba leyendo otro. Didaqué significa instrucción. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que ya desde el principio, tiempo apostólico, se creía que el vino y el pan era comida espiritual y la vida eterna. O sea, no era simplemente comer un pan y tomar un vino. Todo el mundo lo hacía. La diferencia está que eran consagrados y era la vida eterna. Ahora, hoy en día muchos dicen, ¿cómo que vida eterna? Si Cristo es la vida eterna. Exacto, porque el pan y el vino es el cuerpo de Cristo. O sea, no hay contradicción. Absolutamente no hay contradicción. Es el cuerpo de Cristo. Ok. Ignacio de Antioquía, 105. Ignacio dice esto. Compartiendo el pan, quebrando el pan, el mismo pan, el cual es la medicina de inmortalidad. Mire, medicina de inmortalidad, al mismo tiempo de la Didaqué, Ignacio de Antioquía. El antídoto para prevenirnos de la muerte, para que nosotros podamos vivir para siempre en Cristo Jesús. Ahora, aquí está diciendo algo muy importante. Obviamente estamos viendo que para ellos pan y el vino no era símbolo, sino era justamente elementos de vida eterna. Así lo creyeron ellos. O sea, comer el pan, tomar el vino, no era solamente algo simbólico. Bueno, ya lo comí, tomé, qué bien. No. Había un elemento de gracia espiritual que nos alimentaba y que dice aquí dice, vivir para siempre en Cristo Jesús. Usted lo puede hacer Google, poner ahí Ignacio, creo que es la primera carta, versículo 77. Pero ahí lo dice, y escribió más. Ignacio mismo dice, presten atención, para tener solamente una Eucaristía. La palabra, muchos no saben qué significa Eucaristía. Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. Porque cuando se comparte el pan y se toma el vino, uno antes de tomar, los obispos, los diáconos de ese entonces, los diáconos también daban el pan y el vino, pero daban gracias, acción de gracias. Por eso se llama Eucaristía. Luego que terminaban, entonces ellos decían, vayan, ustedes son enviados. Pero esa palabra, vayan y ustedes son enviados, es una palabra que de ahí sale la palabra misa. Sí, misa que usan los católicos. Pero en realidad, literalmente significa vayan, son enviados. ¿Por qué? Porque al término de la liturgia, el obispo, junto con los
presbíteros, que los presbíteros fueron llamados después intercambiablemente sacerdotes, ¿no? Muchos dicen, hermano, pero la Biblia no enseña sacerdotes. Claro que no. Pero los presbíteros fueron llamados sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos oficializaban la misa. ¿Qué es la misa? Lo que nosotros llamamos Santa Cena. Si no quiere decirlo, no lo digan, tampoco se vaya al infierno, y si lo dice, tampoco vaya al infierno. Pero el punto es esto, que después de terminar, ellos decían, vayan, son enviados. O sea, ¿por qué le dice son enviados? Porque recuerda lo que dijo Jesús. ¿Qué dice Jesús? Aquí está. Dice, vayan y hagan discípulos. Eso. Vayan y hagan discípulos. O sea, estaba repitiendo Mateo 28, 19. O sea, que después de tomar la Eucaristía iban a salir a testificar de Jesús. Eso. Claro, después se desarrolló ya una ceremonia litúrgica que llamaban la misa en total. Pero la palabra en sí no es herejía. Es como que yo les diga a ustedes, hermanos, es como cuando me despido. Cuando me despido, dice, bueno, hermanos, nos despedimos, gracias, vayan en paz. Entonces alguien puede decir, está diciendo en latín, et misa. Sí, o sea, él cree en la misa. No creo en la misa. Es una forma en español de decir lo que decían en latín. ¿Ok? Eso que se quede bien en claro. Así que por eso, decir misa, hay uno que dice, hermano, ni siquiera diga misa porque se va a ir directito al infierno. Eso es mentira. Es más, eso es más superstición que la misma palabra misa. Que por decir misa, uno se va al infierno. Tontera. Totalmente tontera. Dice, tomen atención, presten atención, hay una sola Eucaristía, porque solamente hay un cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y hay una copa, y escuche bien, de la unidad de su sangre. Porque en ese tiempo ya se usaba el cáliz. ¿De dónde viene el cáliz? Bueno, del cáliz de Jesús. O sea, era un cáliz grande. O sea, cuando alguien me dice, hermano, yo no sé por qué los curas tienen un cáliz. Bueno, no lo inventó Juan 23, eso viene de tiempos inmemoriales, al tiempo de Jesús. Cuando Pablo escribió a las iglesias, ellos ya tenían eso. Siempre fue así. Claro, dentro de las sectas evangélicas hay un vasito chiquito, que parece vasitos como para tomar tequila, ¿no? Porque los vasitos de tequila uno agarra poquito y se lo toma, ¿no? Y eso lo reparte, ¿no? Pero eso no era así. Hablando de que ser más bíblico, bueno, eso sí es invención, ¿se dan cuenta? Pero había un cáliz, lo llamaban cáliz o una copa, era grande. Viene de ese tiempo. Por eso aquí dice, ¿no? La copa de la unidad. Ignacio mismo dice, los gnósticos, ellos no toman la Eucaristía, tampoco participan en la oración, porque ellos no creen que en la Eucaristía, la carne de nuestro Señor Jesucristo, o no creen que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos, por lo tanto, que hablan en contra del don de Dios, atraen muerte. Eso lo dijo Ignacio en el año 105, discípulo del apóstol Juan. Sí, del apóstol Juan. Él conoció al apóstol Juan y posiblemente a otros discípulos, posiblemente. Pero leía la carta de Pablo, que estaba siendo distribuida. Ignacio, sabiendo y conociendo, decía que los que se oponían o no creían que el pan se convierte en carne, eran los gnósticos. Ahora, muchos dicen, bueno, pero no dice se convierte. Bueno, al menos que sea un arte de magia, lo cual sería totalmente incorrecto, porque magia es brujería. Entonces el pan, después de la oración, sufría un cambio. Eso es así. O sea, claro, no cambio físico porque el pan es pan, pero de ahí viene la idea de la sustancia entonces del pan. Ya no es pan, sino es cuerpo de Cristo. Porque así lo entendieron todos. Dice así, Justín Mártir, dice así, nosotros no recibimos estas cosas como un pan común, ni tampoco como una bebida común. Al contrario, Jesucristo nuestro Salvador
se hizo carne por la palabra de Dios. De aquí esa parte el donde usa Martín Lutero para decir, para explicar que el cambio de pan a carne de Cristo es a través de la palabra de Dios. De aquí saca, porque Justín Mártir dijo esto, ¿no? La palabra de Dios. Tiene ambos, carne y sangre, para nuestra salvación. Ahora, aquí está el concepto, ¿no? Que no es solamente un símbolo, porque si fuera un símbolo, ¿cómo va a ser para nuestra salvación? O sea, los primeros cristianos creían que el comer el pan, carne de Cristo, y el tomar la copa, sangre de Cristo, nos asegura la salvación. Ahora, bien interesante, porque dentro de que la Reforma, con Calvino especialmente, ¿no? Él dice que, bueno, la seguridad de salvación está en Cristo, lo cual todos creyeron, todo cristiano creyó eso. Pero hay un elemento más, el elemento de el pan y el vino. Y aquí dice que el pan y el vino para ellos es para nuestra salvación. Ahí está. O sea, la carne y la sangre. Así que, de igual manera, nosotros se nos enseñó que la comida, que es bendecida por la oración de su palabra, y del cual nuestra sangre y carne se convierte por una transmutación y es alimentada. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando uno come el pan, por ejemplo, usted come no solamente el pan, cualquier comida, digamos una tortilla con frijoles. Bueno, esa tortilla con frijoles no se queda tortilla con frijoles por todo el tiempo. El cuerpo lo digiere, ¿no? El estómago, los jugos gástricos del estómago lo comienza a transformar en proteína, en vitaminas, en minerales, ¿no? En carbohidrato, ¿no? En fibra, especialmente si usted come bastante ensalada, verdura, manzana, fruta, todo eso se convierte, o sea, el estómago, todo en el sistema pone, bueno, esto es hierro, esto es ácido cítrico, esto es proteína, esto va para los ojos, esto es para los huesos, o sea, todo eso se transforma. O sea, ya no va a haber, tal vez en unas 4 o 6 horas, ya no hay tortilla con frijoles. Entonces, esa analogía, dice Justín Mártir, eso mismo cuando uno come el cuerpo y la sangre de Cristo, que se ha hecho carne. Ahora, esa analogía es interesante, porque si fuera símbolo, no hubiera hecho esa analogía, pero hizo analogía, lo cual implica que así como hay comida material, también hay una comida del cuerpo espiritual. O sea, carne y sangre de Cristo. Justín Mártir dice, esta profecía se refiere, ¿cuál profecía está hablando? De Malaquías capítulo 1. Se refiere al pan, el cual es nuestro Cristo. Cristo nos dio a comer, en memoria de Él siendo carne, por el motivo, a causa de los creyentes, por quien Él murió. Y se refiere a la copa, el que nos dio para tomar, en memoria de Él, de su propia sangre, no dice símbolo, de su propia sangre. Y dice así, el cual nosotros damos gracias. Dar gracias significa Eucaristía. ¿Okay? Voy a estar repitiendo Eucaristía a cada momento porque Eucaristía significa dar gracias. Eso lo enseña Pablo. Cuando Pablo, antes de dar, él daba gracias. En griego es Eucaristía. Ok, no lo inventó Juan 23, alguien dice, hermano, usted está hablando católico, romano. Bueno, sí hablo católico, pero bíblico del apóstol Pablo, porque él usó la palabra Eucaristía. Hermano, yo no creo que Pablo usó esa palabra, porque para mí esa palabra es católico. Bueno, ¿no me cree? Vamos, se lo voy a demostrar a usted, para que asiste de una vez. Ahora, si aquí ya no cree, ya no es mi culpa, porque se lo voy a demostrar. Vamos a 1 Corintios, en el capítulo 11. Si tiene su Biblia, ábralo, porque esto es muy importante. 1 Corintios 11, interesante, es los idiomas originales. 1 Corintios capítulo 11. Eso está todo en la parte, a ver, ok. En el versículo 24. 1 Corintios 11, 24. Y aquí está. Esta es la base por la cual se da gracias a Eucaristía.
An- ¿Ok? Original griego, 1 Corintios 11:24. Dice así: Kai eucaristesas eklasen kai eipin toutomo estinto soma to hyper imon touto poiete eisten emen anan nesin. Kai, conjunción, y, hablando de Jesús. Eucaristesas. ¿Qué significa eucaristesas? Es una mala palabra compuesta, está en el verbo participio, significa dando, o sea, algo, una acción que empezó en el pasado y que continúa durante el proceso de la acción. ¿Ok? O sea, no lo hizo una vez, sino lo sigue haciendo. Eso se llama habiendo dado gracias. Aunque parece que dice habiendo dado gracias que ya pasó, fue un pasado continuo. O dice pasado continuo. El aoristo en griego es un poco difícil de entenderlo. Pero la idea es que Jesús estaba dando gracias continuamente. Eso se llama eucaristesas. Ahí está la palabra. Eucaristesas. Eucaristía es griego. Pablo lo menciona porque Jesús dio gracias. Entonces, después que da gracias, Él rompe el pan y dijo, este es mi cuerpo. Ahora, este es mi cuerpo, interesante, porque es, cuando dice mi, esto viene a ser un pronombre demostrativo, ¿no? Esto, pronombre demostrativo, refiriéndose al pan, dice increíblemente, ¿no? El pronombre mío. Esto mío o de mí. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo se puede entender el griego, el posesivo de mí? O sea, lo que está diciendo, el pan que tenía Jesús ahí, según Pablo, Jesús dijo en griego, es mi cuerpo. Mire, no dice como mi cuerpo, se parece a mi cuerpo, simboliza mi cuerpo. No, dijo, es mi cuerpo. Toutomo, vaya, haga, ahora que hay Google, usted puede poner interlinear griego-español, 1 Corintios 11:24, y va a ver dos cosas. Uno, el pronombre demostrativo, esto, refiriéndose al pan, y el pronombre que viene a ser posesivo de mí. De mí. Y dice, viene a ser presente indicativo, el verbo es el cuerpo de mí. Esto es el cuerpo de mí, soma. Ahora, no dice se parece al cuerpo de mí, representa el cuerpo de mí, o simboliza el cuerpo de mí. Entonces, ¿por qué dicen uno que simboliza? Porque la idea de que el pan no puede convertirse en carne. O sea, ¿se acuerda que le dije ayer? Si ustedes van a una misa, o ya sea luterana, ellos hacen, anglicana, sí, porque los demás no creen, y espera ver que el pan se va convirtiendo poco a poco en carne, no va a haber nada, no existe eso. Pero, y aquí está la parte, Jesús dijo, por eso que Lutero dice, esto es mi cuerpo, cuando le decía a Zwinglio, explícame. Lutero solamente decía, Jesús dijo, este es mi cuerpo. Jesús está diciendo, esto es cuerpo de mí. Está usando el verbo indicativo, estin, cuerpo de mí. Cuerpo de mí, véalo. Ahí lo dice. El cual por ustedes es hecho. Ahora, no queda ahí, en el 25, dice, de igual manera, la copa
después de la cena, ¿no? Diciendo, esta touto copa poteirón, esta copa, dice, estin, es un nuevo pacto, kainet y ateque, dice, en mi sangre, hemo haimati, sangre. Haimati de ahí viene la palabra griega hemoglobina. Hemoglobina es palabra griega, sangre. Entonces está diciendo, es mi cuerpo, estin, es el verbo indicativo. O sea, no dice, esto parece mi sangre, esto, bueno, huele a mi sangre. No, dice, es mi sangre. Yo creo lo que dice la Biblia. ¿Ok? Si alguien cree, no cree, usted es libre de pensar lo que quiera, pero aquí estoy diciendo esto y yo no estoy perdiendo mi tiempo en decirles mentira. En serio. Para nada pierdo mi tiempo en decirles mentira. Estaría mal de la cabeza. Pero el griego enseña que tanto que Jesús, según Pablo, dio gracias, Eucaristía. A través de la Eucaristía, el dar gracias es lo que siempre hicieron los padres de la iglesia. Entonces, cuando se dice Eucaristía, no lo inventó Juan XXIII o el Papa Pancho de Argentina, que es ahorita, ni Leo X, ni Juan Pío, nadie de ellos. Nadie, absolutamente nadie. Eso lo usó Jesús para referirse en el momento de la Santa Cena. Es más, si quiere, ni siquiera diga Eucaristía. Pero si usted habla griego, va a tener que decirlo. Porque Eucaristía es acción de gracias. Él agradeció. Y lo mismo hicieron. ¿Ok? Repito otra vez para que nadie le engañe. No se deje engañar, por favor. No se deje engañar. No lo inventó ningún papa. Grábeselo, escríbalo, memorícelo, suéñelo, por favor. Tengo que decir esto a evangélicos porque han sido lavados del cerebro. No, de veras. Y eso es lo que a mí hasta me preocupa. Digo, ¿cómo es posible que se dejen lavar el cerebro? Eucaristía es bíblico. Primera de Corintios 11:24, por favor, subrayenlo, ya sea en español, todas las Biblias, en inglés, lo que sea. Es bíblico, escritural, allí está. ¿Ok? Ya, punto. ¿Qué más? Justín Mártir dice, Ireneo. Ireneo. Ese Ireneo era tremendo. Ireneo. ¿Cómo pueden los gnósticos ser consistentes con ellos mismos cuando ellos dicen que el pan por el cual damos las gracias nos ha sido dada es el cuerpo del Señor y que la copa es su sangre, si ellos no lo llaman el Hijo del Creador? O sea, ¿qué es lo que pasaba? En el tiempo de Ireneo había una secta que negaban que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Sectas. Pero aún así compartían de la Eucaristía. Entonces Ireneo dice, este es inaudito. ¿Cómo ellos pueden comer el pan, tomar el vino, cuerpo, sangre de Cristo, cuando ellos niegan que Jesús es el Hijo de Dios? No tiene sentido. ¿No? Otra vez, ¿cómo ellos pueden decir que la carne, el cual es alimentada con el cuerpo de Cristo y su sangre, va a corrupción y no nos comparte la vida? O sea, Ireneo está señalando que habían grupos heréticos en ese entonces que negaban que realmente el pan es el cuerpo de Cristo y nos da vida, y que el vino, después de la Eucaristía, o sea, dando gracias, es la sangre de Cristo. Y ya había en ese tiempo esas sectas que negaban. Entonces, lo cual nos da a entender que el concepto de pan, vino, cuerpo y sangre de Cristo es bíblico, ya se creía en la patrística. Eso es así, lean historia, por favor. Si no, ustedes van a ser engañados por las sectas por ahí. Y eso es lo que ha pasado en México, Centro y Sudamérica. Es la puritita verdad. ¿Ok? ¿Qué más dice aquí?
Dice aquí, ahora, si alguien no sabe qué estoy leyendo el Diccionario de Creencias Cristianas, tiene 700 páginas, muy bueno. Aquí es solamente descrito de la patrística, hasta el siglo VIII. ¿Ok? Buenísimo, buenísimo. ¿Ok? ¿Qué más dice? A ver, ¿qué voy a leer? A ver, Ireneo, otra vez Ireneo. Sí, Ireneo fue tremendo. Pero si la carne realmente no nos da salvación, entonces tampoco lo que hizo el Señor nos redime con su sangre. Mira lo que dice Ireneo. Esta es clave, ¿ok? Esto es clave. Esto no tiene nada que ver con Vaticano, Concilio I, Concilio II, León X, Pío V, Juan XXIII, nada de eso. Estos son los padres de la iglesia. Yo quiero que sepa usted, dice así, que si en verdad la carne de Jesús no obtiene la salvación, porque si no obtiene la salvación tampoco su sangre nos redime, tampoco la copa de la Eucaristía, la comunión de su sangre, ni tampoco el pan que compartimos en la comunión de su cuerpo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Aquí, de una forma clara, Ireneo está comparando el pan, el vino con la sangre y el cuerpo de Jesús, pero también está diciendo, número uno, es el cuerpo y la sangre de Jesús, pero también nos está diciendo que nos da salvación y nos redime. Eso es una afirmación seria. Y no viene de heréticos, viene de San Ireneo. Usted puede estar de acuerdo con él o no, eso es decisión de usted. Pero está enseñando lo que la iglesia, los obispos, enseñaron desde el principio. Y déjeme decirle, usted tiene que conocer sus raíces. Es como le diga, ¿de dónde nació tu abuelito? Me dice, no me importa mi abuelo, yo no tengo abuelo, es más, voy a inventar otro abuelo. Bueno, no tiene sentido. Ireneo. Y este es buenísimo. Es buenísimo, no, realmente. Me pasaría aquí toda 5 horas leyéndoles esto. Esto es lo que dice Ireneo. El vino y el pan. Vino y pan, ¿ok? Normal. Una vez que recibió la palabra de Dios, y de aquí se basa Lutero, en ese aspecto Lutero está correcto, la palabra de Dios. Pero ahí no quedó. Dice, se convierte en Eucaristía. Es decir, y aquí viene lo más curioso, importantísimo. Es decir, dice Ireneo, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Año 180. Ahora, muchos dicen, bueno, es que la Eucaristía no la inventaron hasta siglos después. No, la palabra transustanciación, hasta siglos después. Y en cierto sentido es correcto. Pero, ¿qué es transustanciación? Aquí está la definición que dice Ireneo, que nunca usó esa palabra, pero lo definió. Que cuando recibimos la palabra de Dios, el pan y el vino se convierten en Eucaristía. ¿Qué significa eso? Significa cuerpo y sangre de Jesús. Lo dijo Lutero, Calvino, que vivieron unos 1500 años después. No. Lo dijo Ireneo, 180 añitos. O sea, más o menos unos 100 años, 120, 160 años después de los apóstoles, lo escribió. Esto es Ireneo, y tengo aquí algo muy interesante. Ireneo fue discípulo de Policarpio, San Policarpio.
¿Y quién fue Policarpio? ¿Sabe usted quién fue Policarpio? Se lo voy a decir quién fue Policarpio. Discípulo del apóstol Juan. ¿Cómo? Discípulo del apóstol Juan. ¿Ok? Así que esa es la historia de Ireneo. Ireneo, discípulo de Policarpio. Policarpio, discípulo de Juan. Así que vemos cómo la cadena apostólica sigue. Juan, el apóstol Juan, tenía en la casa de él un discípulo llamado Policarpio. Policarpio recibió la enseñanza de Juan. Muere Juan y Policarpio se convierte en obispo. Y entre sus discípulos está Ireneo. Ireneo entonces recibe la enseñanza de Policarpio, que fue discípulo del apóstol Juan. ¿No se llena usted de alegría? Yo sí me lleno de alegría. Oiga, es como revivir. O sea, hay una cadena apostólica. Claro. O sea, no me salto del año 100 hasta el año 1517 con Lutero, peor el año 1900 con Pentecostés. Nada que ver. Hay toda una historia rica en teología cristiana. Es increíble. Les doy una tarea y con esto ya termino. Por favor, si quieren, no les obligo, pero si quieren aprender, estudien la patrística, estudien a Policarpio, estudien a Ignacio, estudien a Justín Mártir, estudien a Ireneo, estudien a Hipólito. ¿A quién? A San Hipólito. ¿A San Hipólito? Sí, estudien a San Hipólito. Mira lo que dice aquí Clemente de Alejandría. Tremendo. Ahora, Clemente de Alejandría, pues con esto quiero terminar. Lean a Clemente de Alejandría. Dice, el vino, la viña produce vino. ¿No? La viña, o sea, ustedes han visto el árbol de uvas. Yo tenía un árbol de uvas. Oiga, cantidad de uvas. Yo tenía que hasta regalar a los vecinos para que no se malogren, no se pudran, y los pajaritos venían, picoteaban, increíble. Bueno, la viña produce vino. ¿Qué más? Decía, la palabra del vino produce sangre. Lo que decía Lutero. Del vino, la palabra de Dios produce sangre. Ahora voy a contestar su respuesta en un momento, Daniela. Y de ambos hay una bebida saludable para los hombres. Porque el vino, recuerden, en tiempos antiguos era, bueno, uno podía embriagarse, es claro, en exceso, pero en realidad hasta ahora el vino tiene propiedades de salud. Dos doctores me dijeron a mí, dice, si quieres cuidar tu corazón, tómate una copita de vino. ¿De verdad le digo? Sí. Una copita de vino. Porque el vino, cuando dice el vino dice alegra el corazón, pero en realidad hay verdad ahí, porque inclusive en el aspecto saludable ayuda mucho la circulación. Bueno, no digo que ustedes lo hagan, pero así dice. Bueno, y aquí algo dice parecido. Y así la sangre para el espíritu. Clemente de Alejandría dice, tomar la sangre de Jesús es convertirse en participante de la inmortalidad de Cristo. Alguien me dijo, increíble, yo trabajo con muchas personas, no solamente cristianos, pero también paganos. Sí, trabajo con gente pagana, gente que literalmente no cree en esto, son gnósticos. Y conversando con esto, acerca de temas de la Edad Media, tengo amigos que les gusta mucho esto,
escritos de la Edad Media, llegamos al punto de esto. Beber la sangre de Jesús es ser participante de la inmortalidad del Señor. Y este tipo me dice, oiga, entonces, ustedes son seguidores de Drácula. Así me dice. ¿De quién? De Drácula. Ahora, mucha gente no sabe, mucha gente cree que es mito, pero Drácula como personaje existió. Ok, no me quiero salir del tema, pero para que se den cuenta que no estoy mintiendo. Ok. Se llamaba su nombre Vlad el segundo, conocido como Vlad Dracul. Dracul significa dragón. Vivió en el año 1395 al año 1447, ¿no? Y bueno, es una historia larga, pero dice, una cosa es cierta, que él fue una persona, fue una figura histórica, ¿no? Le llamaban el Impalador. ¿Por qué? Porque era una persona totalmente, ¿cómo lo puedo decir?, inmisericordia. O sea, en guerra era temido, porque él mataba, cuando mataba a sus víctimas, los ponía en estacas y les traspasaba el cuerpo. O sea, era ingleses impel, o sea, vamos a ver cómo se dice en español, me olvidé, discúlpenme, pero aquí les digo, ok, impel, empalar, esa es la palabra, empalar, los empalaba. O sea, existió. Y según dice la leyenda, esta parte yo creo que ya es leyenda, él tomaba sangre. ¿Hasta qué punto? Muchos dicen que no, muchos dicen que sí, lo que sea. Pero la gente está en la conciencia popular que él hacía eso. De ahí viene la idea de vampiros y un montón de cosas. Porque tomaba sangre. O sea, la sangre es la vida, por eso tomaba sangre, ¿no? Entonces, cuando yo leí esto, me acuerdo, dice, tomar la sangre de Jesús es participante de la inmortalidad, porque ellos utilizan esa palabra, inmortal. O sea, Drácula decía, se volvió inmortal tomando sangre de humanos. ¿Ven la analogía? Algo, y decía, no tiene nada que ver con esto. Esto no es de hombre, es Jesús. Y dice, así como el vino es mezclado con el agua, así el espíritu con el hombre. Y la mezcla de ambos, del agua con la palabra, es llamado la Eucaristía. Algo glorioso, una gracia gloriosa. Aquellos que por la fe participan de ello son santificados, ambos en cuerpo y alma. Esto decía Clemente de Alejandría. Ahora, referente a la pregunta que hizo Daniela, puede empezar leyendo a Ignacio de Antioquía, Justín Mártir, Ireneo. Puede leer también a Clemente de Alejandría, lea Tertuliano, ¿no? ¿Quién más? Orígenes, así es su nombre, San Cipriano, muy bueno, ¿no? Y Dionisio de Alejandría. Hay más, pero por el momento eso. Así que con esto voy a terminar, nomás para que se den cuenta lo que ellos creían, ¿no? Ortodoxos, o sea, doctrina sana, doctrina correcta, mucho antes que vinieran las divisiones. Y esto es doctrina cristiana, patrística, ortodoxa. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias por tu amor y misericordia, que haya sido de mucha ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes.